Vamos, en esta mañana quiero compartirles una reflexión de la palabra del Señor y les invito a que podamos ir allí al Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Hemos comenzado el domingo pasado sobre la serie de los milagros de Jesús y vamos a ver milagros en esta sección. Vamos a ver milagros de sanidad. El domingo pasado hemos hablado sobre la mujer que padecía de flujo de sangre, que hacía 12 años padecía esta enfermedad. Y en esta mañana yo quiero compartirte lo que dice Marcos 10:46 sobre un hombre que tenía una imposibilidad. El ciego Bartimeo recibe la vida. Y quiero que en esta mañana mi oración es que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra y que Él pueda abrir nuestros ojos para que nosotros podamos creer en lo que Él quiere hacer, podamos creer en los milagros, podamos creer en las obras sobrenaturales de Dios sobre nosotros y sobre los que creen. Porque el mandato bíblico es que estos milagros es para los que creen. Y para el que cree, todo es posible. La Biblia lo afirma, la Biblia lo dice, es una promesa de Dios. Marcos 10:46 comienza diciendo la Biblia: entonces vinieron a Jericó Jesús y sus discípulos, y dice que cuando iban saliendo de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, como siempre lo seguían las grandes multitudes al Señor, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Les invito a ocupar sus asientos de esta mañana y quiero que por un momento prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Y como lo dijimos el domingo pasado, yo creo firmemente que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es la que puede generar fe en nuestros corazones. Es la que puede aumentar nuestra fe para que nosotros podamos creer en las obras sobrenaturales de Dios. Y aquí nos encontramos con otro de los tantos milagros que Jesús hizo cuando anduvo en la tierra. Pero tampoco nos queremos limitar solamente a hablar de lo que el Señor hizo, sino de lo que Él quiere hacer hoy. Porque los milagros siguen vigentes. La misma Biblia lo dice, Hebreos 13:8, que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Los milagros siguen vigentes. Pero vemos aquí que había un hombre, un milagro de sanidad ocurrió en este momento. Un milagro de sanidad. Este hombre necesitaba ser sano de su ceguera. Bartimeo era ciego. Una de las cosas que llamó mucho mi atención en este pasaje era que Bartimeo era ciego, pero él tenía algo claro en su vida. Bartimeo supo ver a Jesús. Él escuchó de Jesús, aunque tenía una imposibilidad física, pero eso no lo limitó para que él pudiera creer que Jesús podía hacer el milagro en su vida. Entonces él podía ver con los ojos de la fe. Él creía que solo Jesús y solamente Jesús podía sanar su limitación. Y vemos en esta historia que Jesús sanó a Bartimeo. Queda claro que Jesús sanó a este hombre. Y vemos en la Biblia que el Señor, hablando acerca de los milagros,
Pero el Señor hizo muchos milagros. Por ejemplo, en Mateo 9:27 dice que Jesús sanó a 2 ciegos. Después en Marcos 8:22 dice que Jesús sanó a un ciego en Betsaida. También dice en Juan 9, y solamente en Juan dice que el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de Bartimeo. Y la sanidad del ciego Bartimeo es el último milagro que registra el libro de Marcos. Es el último milagro. No vamos a ver otro milagro de sanidad en este libro. Y el Señor, como para cerrar una serie de milagros, como para cerrar lo que la Biblia nos quiere enseñar, el ciego Bartimeo, la sanidad de este hombre, es como la conclusión a muchos milagros que el Señor venía haciendo. Y yo quiero que en esta mañana podamos meditar, pensar, reflexionar en esta palabra. ¿Qué nos deja? ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje de las Escrituras? Y rápidamente quiero mencionar algunas cosas. Vemos al Señor Jesús que se detiene en el camino para atender a una persona que era ciega. Se detiene en el camino para atender a una persona que en su época era despreciada por la sociedad. La Biblia dice que era un mendigo. La Biblia nos habla de este hombre con poca condición humana y económica. Era un mendigo, necesitaba de los demás. Pero el Señor fue a él. El Señor se detuvo aún por el clamor de este hombre. Entonces lo primero que podemos ver del Señor Jesús, del carácter del Señor, de la vida de Jesús, que Jesús se detuvo por Bartimeo. Cuando otras personas quizás lo veían al lado del camino y muchas veces miraban para otro lado, pero el Señor se detuvo por Bartimeo. Una persona sencilla, humilde y que necesitaba de otras personas para poder vivir. Entonces lo primero que podemos ver en este pasaje es que Jesús se detiene en el camino para atender a la necesidad de un hombre. Un ejemplo claro de lo que él había dicho unos versículos atrás. Porque Marcos 10:45 dice la Biblia que el Señor Jesús vino para servir. El Señor Jesús vino para servir. Y Él nos deja claro con el ciego Bartimeo que Él vino para servir y no para ser servido. Lo segundo que al leer este pasaje cautiva mi atención es que este hombre dejó todo para seguir a Jesús. Bartimeo también tuvo una buena actitud. Dice que cuando el Señor lo mandó a llamar, él arrojó su capa y fue donde estaba Jesús. Dejó todo lo que él tenía. Una actitud totalmente diferente a otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, el joven rico, que se puso triste cuando el Señor le dijo, te falta lo más importante. Pero vemos la vida de Bartimeo, que fue un hombre que tuvo una actitud totalmente diferente. Dejó todo para seguir a Jesús. Y lo más importante de esta historia es que vemos el poder transformador y restaurador de Jesús sobre la vida de un hombre. Un hombre imposibilitado, un hombre mendigo, un hombre que necesitaba de otras personas para poder vivir. Pero vemos que cuando Jesús llega a la vida de una persona, Él transforma, Él cambia, Él restaura, Él sigue levantando personas. Y vemos que la Biblia nos habla de algunos aspectos de la transformación y la restauración de este hombre. El Señor en primer lugar salvó su vida. Se presentó como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Salvó la vida de Bartimeo, pero también no solamente lo salvó, sino que también lo sanó. Restauró la identidad. Porque vemos que en la Biblia dice que pasó de ser el ciego Bartimeo, cuando unos versículos anteriores dice que los discípulos aún lo mandaban a callar. La gente que seguía a Jesús le decía, no molestes al maestro. Pero vemos unos versículos después cuando el Señor lo manda a llamar. Pasó de ser un mendigo a tener libertad plena y dignidad. Ahora, después de conocer a Jesús, ya no iba a ser el ciego Bartimeo. Ahora iba a ser Bartimeo. Su condición iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque el autor de todas las cosas
se hizo presente en la vida de este hombre. Y yo quiero decirte en esta mañana que también si nosotros tenemos una limitación, una imposibilidad, algo que muchas veces nos conocen por alguna condición, el Señor también quiere cambiar esa condición en nosotros. El Señor quiere quitar esa condición. Muchas veces condiciones que se ven, pero también muchas veces condiciones que no se ven. Condiciones que están en el alma, en el corazón. Condiciones internas que muchas veces ni siquiera se lo mostramos ni le decimos a nadie. Pero cuando Jesús llega a la vida de una persona, el Señor elimina la condición y restaura esa identidad de hijo. Y lo hizo con Bartimeo, restauró esa identidad, sanó su condición. Ahora ya no lo van a conocer más en Jericó como el ciego Bartimeo. Ahora lo van a conocer como Bartimeo. Ahora lo van a conocer como el hombre que estuvo con Jesús. Después de estar tirado en el camino, ahora lo van a reconocer que ese hombre estuvo con Jesús. Y no solamente por haber recibido su sanidad, sino porque ahora, dice la Biblia, termina diciendo, este hombre seguía a Jesús en el camino. Jesús sanó la condición de Bartimeo, lo restauró totalmente. Y solamente Jesús también puede hacer eso en nuestras vidas. Cuando nosotros le permitimos, cuando nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, solamente Jesús nos puede salvar, solamente Jesús nos puede sanar, solamente Jesús nos puede restaurar, solamente Jesús nos puede rescatar y darnos un propósito eterno. Solamente Él puede hacer, así como lo hizo como este hombre. Él puede hacer de nuestra vida y puede darnos un propósito. Pero comienza diciendo el versículo 46, que al salir de Jericó, y saben que esta ciudad, Jericó, era una ciudad de paso, era una ciudad donde el Señor muchas veces llegaba para ir a otros lugares, simplemente pasaba por Jericó. Pero dice que al salir de esta ciudad algo sucedió, y Jericó se encuentra a 25 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y saben que en Jerusalén Jesús, una semana después, iba a dar su vida por toda la humanidad. Se acercaba el tiempo del Señor, a lo que Él había venido a salvar a la humanidad. Y entonces antes de llegar a Jerusalén, Él pasó por Jericó. Y algo pasó en Jericó. Y yo quiero que en esta mañana nosotros meditemos en la palabra del Señor. Algo va a pasar en tu vida. Nosotros somos ese Jericó. Nosotros somos ese lugar de encuentro. Ese lugar donde el Señor se detiene. Pero ¿sabe una cosa? Es necesario tener la actitud de Bartimeo. Quizás muchas veces hemos intentado una vez. Quizás hemos orado una vez y nos hemos detenido. Pero Bartimeo, la Biblia me dice que él clamaba a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aún la gente le decía, cállate, no hables, no molestes al maestro. Pero dice la Biblia, también Marcos nos deja registrado, que dice que Bartimeo clamaba más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto hizo que Jesús se detuviera en Jericó. Jesús ya se iba, porque la Biblia dice, al salir de Jericó, ya iba saliendo de la ciudad. Pero hubo una persona que comenzó a clamar y hizo que Jesús se detuviera en Jericó. Yo quiero que entendamos algo en esta mañana. Jericó para Jesús era una ciudad de paso. Pero como había un Bartimeo, Jesús se detuvo. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. Jericó para Jesús era una ciudad de paso. Pero como hubo un Bartimeo, Jesús se detuvo para sanar, restaurar y levantar la vida de este hombre. En esta mañana nosotros también podemos hacer de este lugar, de nuestra vida, de nuestra familia, ese Jericó. El Señor se puede detener, pero solamente cuando hay un hombre y una mujer que se levantan a clamar a Jesús. Jesús sabía que iba camino a la cruz del Calvario, porque una semana después Jesús iba a entregar su vida
en la cruz del Calvario. Él sabía el sufrimiento que le esperaba. Jesús sabía todo lo que iba a suceder en su vida. Sabía el sacrificio que le esperaba. Ese sacrificio más intenso que hubiéramos conocido. Pero aún así, antes de llegar a la cruz, nada impidió que Jesús siguiera haciendo lo que Él vino a hacer, a servir a las personas, a restaurar, a sanar, a levantar, a salvar. Nada impidió que camino al Calvario Jesús pudiera seguir sanando y restaurando vida. Me impacta mucho la vida. Este pasaje es de mis pasajes favoritos, porque vemos a un Jesús en acción. Vemos a un Jesús que se detiene por el más humilde. Vemos a un Jesús que se detiene. Él sabía lo que le esperaba en la cruz del Calvario, pero nada de eso le hizo desviar su mirada de lo que Él había venido a hacer, a bendecir a las personas. Y Jesús es nuestro modelo a seguir siempre. Y esto nos enseña a nosotros que aún en nuestro momento más duro, en nuestras crisis, en nuestras dificultades, nosotros podemos bendecir a las personas. Jesús lo hizo antes de ir a la cruz, pero nosotros también podemos ser enseñados por el Señor. Y aún en tu proceso más difícil, podés bendecir a otras personas. Quizás muchas veces nos toque, como en algunas oportunidades me ha tocado, orar por sanidad cuando yo estoy enfermo. Quizás muchas veces te va a tocar darle ánimo a una persona cuando vos estás desanimado. Quizás te toque orar por un milagro cuando vos esperás uno. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata de hacer lo que Él nos mandó. Y Jesús tenía claro cuál era el propósito en su vida: servir a las personas. Y nada le impidió, ni aún su última semana en la tierra, de poder bendecir, de poder sanar a las personas. Se trata siempre de Jesús. Siempre se trató de Jesús. Él es el que puede sanar. Él es el que puede restaurar las vidas. Pero solamente nosotros debemos de tomarnos de su mano y hacer su voluntad siempre. Muchas veces nos hemos quedado en nuestro lugar, orando por alguna situación, esperando que Dios haga ese milagro. Y muchas veces nos hemos desenfocado a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Muchas veces hemos mirado más la dificultad que a Jesús. Y nos hemos olvidado de la persona que está a nuestro lado. Pero en esta mañana yo creo que la palabra de Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios trabaja en nosotros? Y mediante esta palabra, el Señor nos recuerda que a pesar de tu crisis, a pesar de las dificultades que puedas estar pasando, acordate que hay alguien a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. Acordate que también Dios te puso en un lugar para hacer bendición. Que esa crisis no va a durar para siempre, que esa dificultad no va a durar para siempre. Pero la presencia de Dios está siempre en tu vida. Entonces tenemos que bendecir en crisis, en victoria, en gozo, en dificultad. Nunca te olvides del propósito de Dios en tu vida. Los milagros y las sanidades no nos pertenecen a nosotros. Simplemente somos ese canal que Dios usa para bendecir a las personas. Siempre recordemos que la gloria es para el Señor. Los milagros le pertenecen a Jesús porque siempre se trató de Él. Siempre se trató de Jesús. Entonces no miremos nuestra condición. Muchas veces quizás estamos atravesando el tiempo de la prueba. Y lo que hacemos como seres humanos es mirar nuestra condición. Y podemos llegar a pensar: ¿cómo voy a orar por una persona si voy a orar por una persona por sanidad si yo estoy enfermo? ¿Cómo voy a orar por un milagro cuando yo estoy esperando uno? ¿Cómo voy a orar para que Dios
consuele y fortalezca a esta persona si yo lo estoy necesitando. Pero debemos de entender algo. No se trata de vos, se trata de Jesús. Es Jesús en tu vida y a través de ti. Es Él que lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo Dios transformador. El mismo Dios que transformó la vida de Bartimeo. Él quiere usarte también a ti en estos tiempos para transformar vida. Para hacer ese canal de bendición a otro. Jesús puede transformar tu peor crisis en un gran milagro. Solamente Él lo puede hacer. Pero es muy importante que en esta mañana nosotros podamos tomar la actitud de Bartimeo, clamar a Jesús. ¿Clamar hasta cuándo? Hasta que Jesús se detenga. Clamar hasta que Jesús se detenga. Muchas veces nos detenemos en nuestro clamor, pero debemos de clamar hasta que Jesús se detenga. Debemos de aprender de esta historia, de la perseverancia que tuvo este hombre. Él necesitaba un milagro y él sabía quién lo podía hacer. Nosotros muchas veces necesitamos que Dios intervenga y sabemos quién lo puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, orar, buscar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios se detenga sobre tu vida y transforme ese lugar muchas veces de sufrimiento, ese lugar de desierto, lo transforme en el propósito de Dios para tu vida. Yo no sé cómo reaccionamos nosotros frente a las dificultades. Bartimeo, frente a su dificultad, clamó a Jesús. Yo no sé en esta mañana qué necesidad tenés, pero el Señor Jesús sabía de la condición de Bartimeo. Sabía que estaba frente a una persona que tenía ceguera física. Él sabía que estaba frente a un ciego porque lo reconocía por su condición. Pero aún así Jesús le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Saben por qué? Porque el Señor le gusta ser específico con cada uno de sus hijos. Y en esta mañana yo creo que el Señor nos hace la misma pregunta a nosotros. Dios sabe tu condición. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios conoce tu necesidad. Pero también Dios espera que vos vengas delante de Él como ese Padre. Y que le digas: Señor, yo necesito que intervengas en esta área de mi vida. Yo necesito que tú cambies este pronóstico. Yo necesito que vos hagas este milagro. Y el Señor lo va a hacer porque Dios es un Dios específico. Él no le dejó a Bartimeo y no le dijo: bueno, Bartimeo, sos sano. Y capaz Bartimeo no quería ser sano. Muchas veces nosotros quizás podemos ser el ciego Bartimeo. Es por eso que el Señor nos hace y nos sigue haciendo la misma pregunta. Y en esta mañana yo quiero que nos pongamos en pie. Y quiero invitar que pasen aquí los de la alabanza.